Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Gracias, gracias. Mira, vamos a hacer una revisión en relación a la columna vertebral. La columna vertebral juega un papel muy importante, ¿no?, en el ser humano. Y por lo tanto, también lo tenemos que evaluar desde varios ángulos. Me refiero a las imágenes, esa parte, ¿cierto? Esa parte. Entonces, es compartir con ustedes lo que tenemos a la fecha, ¿no? Con qué imagen, qué tipo de estudio tenemos mediante imágenes para observar la columna vertebral. Pero como hemos mencionado siempre, ¿no?, y siempre lo vamos a recordar, tenemos que tener en cuenta cómo es cómo es la anatomía, de la vértebra. Esto hay que recordar. La columna vertebral visto de frente es recto, es como una regla, tanto viendo la parte anterior como también por la parte posterior. Y si vemos de perfil, tiene que ser, ¿no?, las curvaturas llamadas fisiológicas, cervical, la dorsal es leve cifosis, la lumbar una leve lordosis y el sacro es una cifosis, ¿no? Son las curvaturas compensatorias. Eso es normal viendo de lado a la prueba vertebral. También hay que recordar que las vértebras, casi todas ellas, tienen la misma, los mismos elementos. Tiene el cuerpo vertebral, el cuerpo, ¿verdad? Tiene las apófisis traversas, las apófisis espinosas. Tiene, por supuesto, el canal raquídeo, canal vertebral. También no olvidar que es esto, a veces esto no le damos importancia a la apófisis articular superior y a la apófisis articular inferior, es esto, ¿no? Cada vértebra tiene estas apófisis superior e inferior, todas tienen esa parte. Y también recordar que en la región cervical tenemos estos agujeros traversos por donde se desplazan las arterias subclavias en esa parte. Tenemos también que recordar lo siguiente, ¿cierto? Esto es el canal raquídeo, ahí está la médula espinal, donde está emergiendo tanto la raíz anterior y posterior, la raíz anterior y posterior, y a nivel del foramen o agujero de conjunción logran unificarse para continuar como nervio. Entonces, de aquí podemos inferir cualquier problema óseo en el borde del cuerpo vertebral o en el borde de las articulaciones va a comprometer el nervio en esa parte. Por eso tenemos que recordar. ¿Qué tenemos? ¿Cómo evaluamos? Tenemos la radiografía convencional, que dependiendo de lo que se quiere estudiar, el médico va a pedir pues lateral, oblicuas, flexión, extensión, dependiendo qué es lo que quiere el médico evaluar en el paciente. Tenemos también la tomografía, esta es una tomografía en 3D, ¿cierto?, donde nos estamos mostrando básicamente los agujeros de conjunción. ¿Por qué? Porque en este paciente quieren evaluar los agujeros de conjunción, esa parte. Tenemos la resonancia en un plano axial, esta es la vértebra, el canal raquídeo, ¿cierto? Y esto es también la resonancia en plano coronal, pero en T2, ¿no? Por eso se ve blanco el líquido cefalorraquídeo. Y hemos comentado varias veces, ¿no? En resonancia, en la secuencia T1, el líquido es hipointenso. En cambio, en resonancia secuencia T2, el líquido es hiperintenso, o sea, blanco, como se ve aquí. Y además aquí también se puede ver, ¿no?, el origen de los nervios, ¿no? En este caso lumbar en esa parte.
Sobre esto, una aclaración. Hay una secuencia que nos permite a nosotros, en resonancia, inhibir la señal de la grasa, ¿no? Esa se llama supresión de señal de grasa. Aquí figura como STIR porque este es el nombre que usa un determinado tipo de resonador. Entonces, usted va a ver que tanto en la información de libros, revistas, y a veces le ponen otras siglas. Y eso es en función al modelo del equipo de resonancia que está usando. Pero la función es la misma, suprimir la grasa. El equipo que hemos estado de alguna forma conectados usa esta denominación, esa parte. Veamos algunos ejemplos de lo que sería un estudio normal. Esto, por ejemplo, la columna cervical, frontal, frontal, lateral. Aquí hay que ver, ¿no? Ver la configuración de cada vértebra, ver los espacios intervertebrales. Hay que ver el borde. El borde de las vértebras sigue un solo patrón. Todos están alineados, igual también en la parte anterior, todos están alineados. Tiene su curvatura normal, ¿no? La lordosis fisiológica normal. Y cuando quiere evaluar el agujero de conjunción, le hace un estudio en oblicua para ver los agujeros de conjunción. Recuerdan ustedes que por agujero de conjunción emergen los nervios, ¿cierto? Entonces quieren ver en esta parte y después solicitan esta incidencia. También a la región cervical también hay que evaluar la parte donde está la conexión entre el encéfalo y la columna cervical alta, ¿cierto? Todo esto corresponde a esto es a la apófisis odontoides, esto corresponde a la masa lateral del atlas. También en conjunto le llaman la charnela, ¿no? Le llaman la charnela occipito cervical, le llaman esa parte. También todos eso tenemos que evaluar. Esto es la región lumbar, ¿no? La región lumbar, veamos igual. Este es el lateral, así se ven las vértebras. El borde posterior totalmente alineados, el borde anterior alineados, los discos intervertebrales se ve de esta forma. Y esto que se ve aquí, esto corresponde a los agujeros de conjunción. Mientras que en la cervical yo tengo que hacer una incidencia en oblicua para ver el agujero de conjunción, pero en la lumbar con la lateral yo puedo observar así, ¿cierto? De esa forma. Y aquí está la articulación superior, la articulación inferior, la superior, la inferior, las apófisis espinosas, viendo de frente las apófisis traversas, y esto que se ve a ambos lados corresponde a los pedículos, que es parte, ¿cierto?, que les mostré hace un momento en la anatomía. Algunas veces también se requiere una evaluación oblicua de la vértebra, de la columna lumbar. Entonces, esto es un oblicuo. Esto es un oblicuo. ¿Cuál es la indicación principal de ver? Uno es la configuración de las articulaciones, en este caso superior con la inferior. La superior con la inferior, ¿no? La superior con... Entonces se ve. Esto es la forma como se debe verse las articulaciones de manera, ¿no? Porque a veces hay patología que están comprometiendo a estas articulaciones. Y lo voy a ver bien cuando hacemos la oblicua. Bueno, aquí los describe, ¿no? Los describe una forma como identificar las partes del estudio en oblicuo. Esta es la tomografía. Esta es la tomografía, este es de un tomógrafo ya bastante, ya de una tecnología ya
ya muy poco se usa, pero les muestro por lo siguiente, agujeros de conjunción, agujeros de conjunción. Viendo desde la parte posterior, la apófisis oitoides, el atlas, el cuerpo vertebral, el pedículo y el apófisis espinosa. Y esto es viendo, ¿cierto?, en cortes axiales, cuando es puramente, digamos, plano óseo y plano de tejido blandos. Aquí es para ver la parte ósea, el cuerpo vertebral, ¿verdad? Esto es el pedículo, la lámina y la apófisis. Esto, por supuesto, es la articulación costo-vertebral de uno. Pero cuando vemos un plano blando, es diferente, ¿no? El hueso como que se vuelve hiperdenso, blanco, porque la idea en esto es evaluar, ¿no? Observar si habría alguna lesión que se identifique con los tejidos blandos. Esto es C7, perdón, C1, C1 es esto, ¿no? Esta es la apófisis espinosa, el agujero de conjunción. Esto es una forma de ver la columna cervical. Esto, por supuesto, nos muestra mucho mayor todavía. A veces es necesario hacer un estudio total de la columna vertebral, ¿no?, para evaluar, ¿cierto? Uno también lo hacemos a veces para evitar que el paciente esté volviendo varias veces al hospital. Entonces hacemos un estudio de una vez desde cervical, dorsal, lumbar. Hacemos esto. Por ejemplo, aquí se muestra que este paciente, su columna es recto, como que debe ser, viendo la parte anterior y esto viendo la parte posterior. Así debe verse, ¿cierto? Así es. Y esto viendo lateral, ¿no? Como se ve, la región lumbar y dorsal, ¿cierto? Y aquí se ven, estos son los agujeros de conjunción que suelen verse cuando hacemos incidencia lateral de la columna dorsal y lumbar. Esto es dorsal y esto es cervical, ¿cierto? En esa parte. Y es más, también podemos hacer que nos hacen el estudio del canal raquídeo, de las vértebras, pero solamente la mitad nomás, como este caso. Más de la mitad, para ver la configuración de las vértebras, ¿cierto? Para ver cómo se encuentra el canal raquídeo, ¿verdad? Esto corresponde a los agujeros de conjunción dorsal. En cambio, la cervical aquí tiene que ser un poquito oblicua, como está aquí, para yo poder ver la conjunción en cervical. Entonces, es otra opción, ¿no? Tenemos la tomografía. De otro paciente, aquí les muestro básicamente por esto. Es para recordar esta articulación. La articulación de la apófisis articular inferior y superior. Superior e inferior. Superior e inferior. Porque aquí a veces en esta articulación interapofisiaria hay patologías. Hay patologías. Y si uno no sospecha en esa patología o uno lo pasa desapercibido, pues bien, no le da importancia, ¿cierto? Entonces, no. Hay que tratar de verlo y la tomografía te ofrece esa posibilidad para ver las articulaciones interapofisiales. Así debe ver un espacio entre ellos libre, así debería ser en esa. También la tomografía te permite evaluar vértebra por vértebra. Esto es, por ejemplo, la vértebra L1 y termina en L5 en esa parte, ¿no? Para recordar las apófisis espinosas, ¿no es cierto? El pedículo, la lámina, pedículo, la lámina y apófisis, disculpen, espinosa esa parte. Esta pequeña imagen que se muestra aquí, hipodensa, es el trayecto del recorrido de la vena basal, ¿no? De la vena basal que está en el borde posterior de las vértebras. No es ninguna patología, simplemente es de esa forma que se ve en las tomografías, se ve esa parte. Resonancia.
También es muy útil esa parte. Esto es el lateral en secuencia T1. Lateral secuencia T2. Este es lateral, pero en secuencia con supresión grasa, esa parte. ¿Cómo es que podemos nosotros, bueno, me escriben, me ponen esto aquí, pero ¿cómo sé que no se ve grasa, ¿no? Comparen esto. Este es el T2. Este es, esta imagen hiper intensa es el tejido celular subcutáneo del paciente, que se ve blanco en T2 y también se ve blanco en T1, pero mucho más intenso en el T2. Y cuando le aplicamos esta secuencia de supresión grasa, en este caso que el equipo, ¿no? Estamos ahí utilizando, se llama STIR, en el equipo que estamos utilizando. Ve aquí cómo hay un borramiento, no se ve como esto. Entonces eso me indica que aquí ha habido una secuencia para suprimir la grasa, esa parte. Ahora, ¿eso en qué momento se hace? Depende, ¿no? Depende también si eso al médico le quiere saber si eso bloqueando la señal le va a ayudar en algo o no es necesario. Todo depende en esta parte. ¿Qué más? Todo esto, este blanco, este es hiperintenso, corresponde al líquido cefalorraquídeo que está en el canal raquídeo. En cambio, ese líquido se observa hipointenso en T1. Hipointenso se ve en T1. En este caso, como es columna lumbar, aquí la cola de caballo, sobre todo en las colas de caballo, las raíces, ¿verdad? Que están flotando en el líquido. Y se ve de esta configuración un aspecto lineal, ¿no? Longitudinal, con un borde hiper intenso. En cambio, aquí no se ve de esa forma, esa parte. Pero algo más tenemos que observar. Así se ven las vértebras en T2 y así se ve la vértebra en T1. Se ve la vértebra. Esto corresponde al disco intervertebral. Hipointenso se ve en T1. Así se ve el disco intervertebral. En cambio, en T2 es hiperintenso, levemente hiperintenso, ¿no? Hiperintenso. Recordar que el disco cartilaginoso a este nivel, según va haciendo, si uno se va deshidratando y va perdiendo líquido ese disco. Entonces, al perder líquido, ya no tiene líquido, entonces ya no va a ser hiperintenso como aquí se ve algo, porque en cambio aquí no se ve, no es mucho, aquí no es mucho, aquí sí se ve algo de líquido. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta para no interpretar y pensar que de repente hay patología discal, pues estamos viendo aquí de esta forma de señal. No, tenemos siempre que recordar que los discos intervertebrales se van con los años deshidratando, ¿no? Por supuesto, no en todas las personas no es el mismo, la misma época, pero poco a poco ese disco va perdiendo el líquido. Y eso ustedes han visto ya como que trae como consecuencia que la persona va disminuyendo de altura, ¿cierto? La persona va disminuyendo de altura. ¿Por qué? Porque ese disco, aquí antes era esponjoso y lleno de líquido, ya va perdiendo líquido en esa parte. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. ¿No? Y esto aquí, esto es como para bloquear la grasa, básicamente. Esto es igual también, ¿no? ¿Y esto para qué? Esto, vea, esto, recuerden que esto bloquea grasa. Y aquí esto corresponde al líquido cefalorraquídeo, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que está, y esto corresponde a la salida del nervio, ¿sí? Del agujero con esa parte. Y es más, aquí se puede ver cómo un nervio lumbar se está extendiendo en esa parte. Así es. Y esto es axial, ¿cierto? Como se ve, todo el blanco corresponde al líquido cefalorraquídeo y estos puntitos así hipointensos que se ve corresponde al corte axial de la cola de caballo en esa parte.
Así se ve la masa muscular, que son la paravertebral, por supuesto, ¿no? El riñón se ve así, pero esto estamos viendo esa parte. Entonces, esto es lo que tenemos para apreciar, ¿no? Para observar en relación a la columna vertebral con resonancia. Veamos algunas patologías que se ve con frecuencia. Por ejemplo, en este paciente, este paciente tiene un problema de dolor, tiene una elevación de la columna y le hacen su radiografía y vean cómo se ve, ¿cierto? Y ahí le ponen al ladito una regla, ¿no? Para que nos recuerden que la columna debe ser totalmente recta. Esa parte, ¿no? Pero en este caso, no, ¿no? Aquí hay una desviación al lado derecho de la columna dorsal, una marcada escoliosis, ¿no? Una marcada escoliosis. Esa parte. Y aquí también parece que habría una escoliosis, pero al lado opuesto, en esa parte, ¿no? Entonces, esto es una alteración que se ve con frecuencia. Y es más, en nuestra época se ve bastante. Hay muchas personas que sufren de dolor cervical, dorsal, lumbar, y le hacen sus estudios de radiografía y ahí tiene cierta alteración, o bien el eje viendo recto, o bien viendo el perfil, se va a verse, ¿no? Y eso está asociado, por supuesto, a muchos factores que no es el momento de eso de exponer por ahora. Otro paciente, le hacen también su radiografía de columna lumbar y vean, hay un exceso, ¿no? Un exceso, un incremento de la lordosis de este paciente, ¿cierto? Entonces, L1, L2, L3, L4, L5. ¿Cómo le contamos? No olvidarse, ¿no? Que D12 es la última vértebra que tiene arcos costales. Después L1 no tiene arcos costales. Entonces L1, L2, L3, L4, L5. ¿Y qué vemos aquí? Vemos aquí el borde posterior de L5 y el borde posterior de S1. Hay un desnivel, ¿no? L4, L5 y aquí hay un desnivel, ¿cierto? Eso se llama, como esta vértebra está desviado hacia adelante en relación a S1, se llama anterolistesis. Anterolistesis. También esta patología se ve en las personas, o sea, que sufren de dolor lumbosacro de manera constante. Se ve esta alteración, que la vértebra está desviada, se llama anterolistesis, se llama en esa parte. Otro paciente, ¿cierto? Otro paciente. Este paciente tiene dolor cervical crónico. Ya ha estado varias veces en los centros de terapia, analgésicos, relajantes musculares, y le hacen su estudio de radiografía de columna cervical y es recto. Cuando aquí debería ser una lordosis. Pero aquí es recto, esa parte, ¿no? Eso, por ejemplo, no es correcto en esa parte. Otro paciente también con problemas cervicales, ¿cierto? Le hacen su radiografía cervical y ¿qué se observa? Que la columna debe tener una desviación hacia adelante. Debería ser de esta forma, sí, ¿cierto? Una lordosis. Pero aquí se ha invertido. Hay una lordosis, o sea, una hiperlordosis en este paciente. Entonces, esos son las alteraciones del eje que se ven en los pacientes. Cambio, alteración del eje de las columnas debido a muchos, por supuesto, factores, rodeos, a veces a la mala postura que adoptamos cuando hacemos nuestras actividades diarias, a esa parte. Este paciente llega al hospital, le hacen su radiografía. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Igual, vemos que esta vértebra es C5, está desviado adelante en relación a 6. Anterolistesis. Anterolistesis. A este paciente le solicitan que se haga un estudio haciendo flexión de la columna para ver si se corrige, ¿no? Se hace flexión y como que algo se corrige, ¿no? Esa dirección de la listesis.
algo se corrige. Le hacen la extensión a este paciente, no se mantiene casi igual en esa parte, ¿no? Entonces, es otra forma también de evaluar a la columna cervical en esa parte. Entonces, son alteraciones del eje de la columna por el cual el paciente va al hospital en esta parte. Y esto es ya para que quede de una vez definido, ¿no? Es esto. Entonces, así como acá, por ejemplo, aquí hemos visto que esto es anterolistesis, o sea, hacia adelante, también ahí está la contraparte, la retrolistesis. Vean esto. Esta es tomografía, L4, L5, no está al mismo nivel de S1, está hacia atrás. Retrolistesis. ¿Cierto? Y aquí nos pone la definición, está el pasado de la parte posterior, está asociado a enfermedad degenerativa del disco intervertebral. Pero en este caso en este caso, otro ejemplo es hacia adelante, listesis anterior. Esto por favor corrija, aquí lo voy a corregir, disculpen ustedes, listesis anterior. ¿Cierto? Esto está asociado más bien a artrosis de articulaciones interapofisiarias. Esto sería en una radiografía, viendo así, y esto sería en una resonancia en T2, en esa parte. Entonces, retrolistesis es cuando la vértebra se desplaza hacia adelante. Perdón, retrolistesis es cuando la vértebra se desplaza hacia atrás. Y anterolistesis es cuando la vértebra se desplaza hacia adelante. Esto por favor, disculpen, esto lo voy a corregir. Otro ejemplo más, ya, pero viendo con tomografía y resonancia. Es el mismo paciente anterior, ¿no? Esto vemos es ya retrolistesis. Así se ve en la tomografía. ¿Y cómo se ve la retrolistesis cuando hacemos en T1 y en T2? No olvidarse esto, ¿no? Este es el disco intervertebral hiperintenso porque todavía está, hay hidratación de esas vértebras, ¿no es cierto? Y así se ve en T1 hipointenso, se ve, ¿no? No olvidarse que el líquido R1, T1 es hipointenso. ¿Cierto? Igual, por eso también se ve aquí, el líquido se ve aquí. Entonces, esto es retrolistesis en T2, en T1. Como se mencionó aquí, ¿no es cierto? Se debe a un problema degenerativo del disco vertebral y aquí es igual, ¿no? A un problema del disco intervertebral. Y aquí se cumple, porque veamos esto. Esta es la forma como se ve el disco intervertebral así, ¿no? Hiperintenso, homogéneo. Pero aquí no. El disco ya no se ve tan hiperintenso. Y es más, aquí parece que habría ciertas zonas de mayor hipointensidad. Entonces, este disco ya empezó a degenerarse. Hay una degeneración del disco intervertebral. Y es más, ya hay un desplazamiento posterior en esta parte. Algunas veces cuando vemos una radiografía y por ejemplo, acá, por ejemplo, es una escoliosis, ¿verdad? Algunas veces cuando vemos radiografía, uno cuenta las vértebras. Esto, por ejemplo, es D12, están las costillas a ambos lados. Es L1, L2, L3, L4, L5, y aquí como que se insinúa esa es otra vértebra más. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, y aquí como que habría una vértebra más. Esto está en relación a que ha habido un problema durante la formación, ¿no? La formación de esta vértebra. Y esto se llama lumbarización, ¿cierto? ¿Qué significa? Que ese uno tiene tendencia a separarse de todo el complejo del sacro y da la apariencia como que si fuese parte de L5, esa parte.
Entonces, eso suele verse, ¿no? Entonces, no es que tenga 6 vértebras lumbares, sino que ese uno, por la falta de formación, ha habido una falla y pues está independizando de ese uno y como que habrían varias lumbares. Eso se llama entonces lumbarización, ¿no es cierto? En esa parte. Esto se encuentra, esto suele verse, ¿cierto? En nuestra población se ve esa parte. Otro, a veces tenemos también este problema a veces. Todo esto que se ve aquí, esto corresponde a la apófisis espinosa. Esto corresponde a la apófisis espinosa. Esto corresponde a la apófisis transversa. ¿Y qué se ve aquí? Mira, aquí se ve, por ejemplo, una pequeña imagen lineal radiolúcida, ¿cierto? Como que estuviese separando, ¿no? Como que estuviese separando la apófisis espinosa, esa parte. Y eso se llama espina bífida oculta, ¿cierto? Felizmente no siguió su curso porque si no esto hubiese quedado abierto, entonces hubiese salido pues por ahí el saco dural y las raíces del, lumbares, ¿no? Como que se ve otras patologías básicamente pediátricas. Pero esto tenemos que recordar, ¿no? Es una espina bífida oculta. A veces se le confunde con traumatismos, pero la ubicación de esta imagen así radiolúcida en la mitad de la apófisis espinosa no permiten decirnos que esto es una espina bífida oculta, es también una parte o que no hubo una formación en este paciente. Eh, la otra patología que se ve bastante en nuestro medio es esto, la patología degenerativa. Eso se ve bastante. Esto ¿a qué se refiere? Dice, cambios del disco intervertebral, ¿no? En relación a la edad, ¿cierto? Esto hay que tener en cuenta, ¿cierto? Como les comentaba hace un momento, viendo la resonancia, el disco intervertebral se va deshidratando, ¿cierto? En relación, uno, a la edad del paciente, pero también se deshidrata en relación a otros factores en esa parte. Entonces, la patología degenerativa se refiere cuando el disco intervertebral se está alterando, se está degenerando ese disco. ¿Y cómo se evidencia en las imágenes? Primero, el espacio intervertebral está disminuyendo. El espacio es menos esa parte, ¿no? El espacio es menos esa parte. A veces se puede ver en otros espacios, una imagen hipodensa que corresponde a gas, que aquí no se observa esa parte. ¿Qué más se ve? Esto corresponde a lo que se llama los platillos, platillo de la vértebra, platillo inferior, superior, y en todos ellos se ve mayor radio opacidad. Eso es significativo también de degeneración asociado a los cambios del disco intervertebral. Y si esto sigue avanzando, pues se forman osteofitos, ¿no? Acá hay un osteofito, otro osteofito, que es una formación ósea a expensas del ángulo de la vértebra. Estos viendo de lateral y también viendo en frontal, ¿eh? Los famosos osteofitos también le conocen como los picos del oro, esa parte, ¿no? Son bastante prominentes en ambos lados y aquí inclusive tienden ya a fusionarse a veces en esa parte. Entonces, estos son los cambios degenerativos que se ven con bastante frecuencia en nuestro medio. Ahora, no necesariamente es en personas llamadas adulto mayor, no, esa parte. También se presenta en aquellas personas que no son adultos mayores. Y por supuesto, debido a muchos factores. Uno de ellos, ¿cuál es? Es la inactividad física. La inactividad física, pues, de alguna forma es un factor que puede conllevar a estos problemas en la persona, esa parte.
Ahora, no olvidarse que también estos osteofitos, como está aquí menciono, puede comprometer, ¿no?, en los acuerdos de conjunción y el paciente sufre problemas radiculares, o puede introducirse al canal raquídeo. Ahora, aquí se ve algo. Esto también corresponde a la articulación interapoficiaria. También se ve osteofitos, pero no es tan evidentes como se ve a nivel de los cuerpos vertebrales. Esto es lo que le mostraba. Esta es una tomografía, ¿no? Esta es una tomografía. Vean esto. Por ejemplo, acá, este espacio intervertebral es de menor altura en relación a los demás. Esta vértebra está hacia adelante. Es una anterolistesis. Y aquí se ve una imagen hipodensa, que es aire. Aire. Le llaman el fenómeno del vacío esa parte. La presencia de esta imagen que responde a aire, fenómeno del vacío, se observa en los casos de cambios degenerativos del disco intervertebral. Esto se puede ver, esta imagen se puede ver en radiografías y en tomografías. En resonancia es difícil apreciar. Y si comparamos, por ejemplo, ¿no? Este es en T2 y esto es una radiografía. Vean cómo se ve, aquí se ve disminución del espacio intervertebral, ¿no? Cómo hay mayor radiopacidad del platillo inferior y superior, esa parte. Esclerosis del platillo, esa parte. Y aquí hay una punta que es la formación del osteofito, esa parte. ¿Y cómo se ve en T2? En T2 vean cómo se ve bastante bien el disco intervertebral, porque está dilatado. Pero como aquí ya empezó a degenerarse, ya se pierde el líquido y el espacio intervertebral es de menor altura eh, en esa parte. A veces también cuando revisamos tomografía vemos esta imagen. Esta es la configuración normal de una vértebra. Esta es la otra vértebra. Pero aquí vemos dos mitades. Dos mitades. ¿Cierto? Ha faltado aquí en la parte media la fusión. ¿Cierto? No llegaron a fusionarse en este caso. ¿Cierto? Esto es lo que le llaman perturbación mariposa. Y está asociado a que hubo un problema en la formación, en la embriogénesis vertebral. Esto tenemos que ver las radiografías o tomografías en la parte ósea, se ve esa parte. O también podría haber o también tomografía se puede ver. Aquí está, ¿ves? Este es en la tomografía, ¿no es cierto? Este paciente tiene dos. El paciente tiene la tomografía en D10, esa parte, ¿no es cierto? ¿Se ve? Esa parte. Falta la fusión en la mitad. Falta la fusión en la mitad, ¿cierto? Vértebras en alas de mariposa. Pero además en este paciente que hay otro, ¿cierto? De mayor, más severo. Aquí por lo menos están haciendo casi contacto, pero aquí no hacen contacto. Hay una gran separación aquí en esto. Este es otro paciente por si acaso, ¿eh? Es otro paciente. Hay una gran separación en la parte media. Pero en este paciente, además que se aprecia, hay una fusión, ¿cierto? Una fusión de estas vértebras. Debería verse de esta forma, ¿no? Verse adecuadamente sus espacios intervertebrales, pero aquí no. Aquí se ve una fusión de ambas vértebras. Entonces, en este paciente había problemas, tanto con la forma de alas de mariposa y una fusión de los cuerpos vertebrales. Entonces, todo esto que indica que cuando nosotros veamos columna vertebral hay que recordar que hay anomalías, las vértebras. Tenemos que recordar eso, esa parte.
A veces no hay una clínica así propia, ¿no? Propia. Pero si tenemos oportunidad, bien, revisemos todo y vamos a encontrar a veces estos problemas en el paciente. Es otra anomalía en la embriogénesis. Esto se llama, ve acá, esto por ejemplo es la vértebra normal, y aquí solo se ve normal la mitad de la vértebra. La otra mitad no se ve, no se formó. Otro paciente, esto sí se ve la mitad y un poquito más de la vértebra, pero es digamos, la cuarta parte de la vértebra no llegó a formarse como debería ser. Esta parte. Esto es lo que le llaman vértebra en cuña o le llaman una hemivértebra. En estos pacientes sí se manifiesta por una escoliosis. Aquí dorsal, entonces lumbar, ¿no? Entonces el paciente sí. Aquí sí el paciente acude porque la familia dice que desde el nacimiento o desde que era muy niñito empieza a tener la columna desviada, la columna torcida y hay mucho dolor. Esa parte. Entonces, al hacer el estudio, pues encontramos esa parte. O ya le mostré un ejemplo, ¿no? de la fusión vertebral en este caso. Aquí es de la parte dorsal, perdón, lumbar en este caso, ¿no? Esta es la parte lumbar. Pero a veces también hay en la región cervical. Vean esto, la región cervical. Pues hay dos modalidades a veces. A veces ambos cuerpos se forman, se fusionan y no se ve cierta independencia entre ellos. En otro caso, sí, se ve la fusión de las vértebras, pero como que habría un rasgo, un hilo de independencia entre las vértebras. Y por ejemplo, aquí estamos viendo la región cervical. Tres vértebras cervicales fusionadas. Uno, dos, tres. Esa parte. Que es el mismo paciente, uno, dos, tres. Tres vértebras fusionadas nos muestran algo donde habría estado el disco intervertebral. Por supuesto, este paciente ya fue sometido a autoquirúrgico, ahí está con una barra metálica para evitar que el problema vaya avanzando y de alguna forma al paciente ayudarlo. Otro paciente, ¿cierto? Con su radiografía se ve aquí fusión de dos vértebras en esa parte, ¿no? Dos vértebras. Esa parte. Sí se ve el indicio, ¿no? Se ve el lugar donde debería estar el disco entre ambas vértebras. Entonces, la fusión de las vértebras, estas vértebras puede ser dos o tres. Este caso que aquí les muestro son de tipo congénito, congénito. También, por supuesto, hay de origen infeccioso, existe, ¿no? Esto es como un diagnóstico diferencial. Pero si se dice, no, el paciente tiene problemas desde muy pequeñito, entonces lo más probable es congénito. Pero dice, no, el paciente estuvo muy bien, todo hubiera sido normal, y de pronto tiene esta fusión, entonces ya ahí tal vez se debe a otro problema, y una causa es una infección, esa parte. Entonces esto corresponde a la fusión cervical, ¿cierto? Como acá dice cervical y lumbar, como este caso, ¿verdad? Este es D12 y esto es lumbar. Esto es lumbar. Es función de L1 y L2, esa parte. Muy bien, entonces todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando revisamos, cuando estudiamos la columna vertebral. La columna vertebral, esa parte. Eh, Algunas veces, cuando tenemos en nuestras manos radiografías o tomografías, ¿qué nos llama la atención? Que una vértebra está disminuida de tamaño en relación a las anteriores. Esta parte. La vértebra, el término que se emplea es colapso, está colapsada esta vértebra. Los espacios intervertebrales de alguna forma se conservan, esa parte. Claro, en este caso, por ejemplo, esta tomografía es de un paciente que tuvo un traumatismo y debido a ese traumatismo vertebral, se encuentra esta alteración de color vertebral. Pero si en caso no tenemos ese informe de que el paciente tuvo un traumatismo,
pues hay que buscar otras causas, ¿no? Y aquí puede ser un tumor, puede ser un proceso infeccioso, puede ser una osteomalacia, puede ser una osteoporosis, y con este caso una fractura por comprensión. Entonces, siempre que tenemos tenemos que buscar la causa. ¿Por qué este paciente tenemos? Por ejemplo, si es por ejemplo, una persona de edad y no está recibiendo su alimentación como debería ser, entonces también puede ser una osteoporosis, podría ser. En esto. Entonces, vean ustedes, cuando vemos imágenes, siempre tenemos que tener en cuenta de qué paciente se trata en esa parte. Eh, a veces, y viene el paciente con un problema eh, bastante de dolor y hay dificultad para caminar. Hay problemas sensitivos, ¿no? Dice el paciente, del abdomen para abajo ya no siento poco, o a veces también tiene problemas esfenterianos el paciente. Entonces, eso nos está orientando de que debe haber algo dentro del canal raquídeo en ese paciente, que tiene problemas sensitivos, tiene problemas, trastorno neurovegetativo, tiene problemas de la parte motora, o sea, la marcha, esa parte. Entonces, es un esquema. Puede ser de una radiografía o de una tomografía. Esto, por ejemplo, que estamos viendo acá, esto corresponde a los pedículos. Entonces, ¿qué implica? Que tenemos que ver nosotros a los pedículos, esta parte. Se debe ver de forma simétrica. Pero aquí estoy viendo los pedículos en este lado, tiene esta configuración, pero acá el pedículo está adelgazado. Entonces hay un problema esa parte. El pedículo se destruye cuando hay algo, una causa de destrucción es cuando hay algo dentro del canal raquídeo, esa parte. Y cuando le hacen al paciente su estudio en lateral o perfil, el borde posterior de la vértebra debe ser así lineal, pero aquí hay una curva, hay una depresión en este borde posterior. Entonces me indica entonces que este paciente tiene algo en el canal raquídeo que me está alterando el borde posterior de las vértebras y me está alterando el pedículo, esa parte, ¿no? Acá hay un esquema, una lesión tumoral que está creciendo en el canal raquídeo y como el tumor sigue creciendo, pues me está alterando el borde posterior de la columna vertebral, ¿cierto? Es esto. Esto es de un paciente donde ya fue operado por un tumor dentro del canal raquídeo y el tumor está ubicado en toda esta zona. ¿Sí? Toda esta zona toca el tumor. El tumor fue extirpado, pero como el tumor se encontraba en ese lugar, ha quedado este aumento de diámetro del canal raquídeo en esta parte. Entonces, entonces tenemos que ser también siempre cuidadosos, ¿no? Mirando los pedículos y el borde posterior en esa parte. El aumento de los pedículos pues, puede deberse a una masa intrarraquídea. Aquí les muestro de un paciente. El paciente tiene problemas de dolor cervical, tiene problemas de compromisos de raíces nerviosas, le hacen su tomografía en corte y se observa. Este agujero de conjunción está bien grande está en el paciente. Me indica que aquí hay algo de paciente. Le hace su tomografía en modalidad BRT y ahí está. Está bastante grande el agujero de conjunción. Le hacen el estudio en axial ventana ósea, el agujero de conjunción normal, el agujero de conjunción del lado enfermo. Se ve una gran dilatación del agujero de conjunción. Le hacemos un estudio de tejidos, de tejidos blandos, el agujero de conjunción normal, y esto es toda la masa, ¿no? Que se encuentra dentro del canal raquídeo, el agujero de conjunción, y parte de la masa está por fuera del canal raquídeo.
¿no? Es una masa que sería un ejemplo, algo parecido a esto, ¿no es cierto?, en forma de reloj de arena, esa parte. Entonces, cuando uno ve el agujero de conjunción así grande, grande, dependiendo de la clínica, puede ser un neurofibroma, un tumor de nervio, metástasis, una lesión al pedículo, o tal vez el pedículo es pequeño, esa parte. Entonces, en este caso no habría pues mayor sintomatología, o un tumor intrarraquídeo. Esa. Entonces, esto nos indica que también tenemos que evaluar de manera adecuada el agujero de conjunción de las vértebras en esa parte. Esto tenemos que recordar. En nuestro medio existe la tuberculosis y me temo que va a seguir existiendo la tuberculosis. La tuberculosis compromete, ustedes han visto ya en pulmones, es el favorito, ¿verdad? Es el blanco, ahí la tuberculosis. Pero también la tuberculosis afecta pues cerebro, afecta la parte ósea, pulmones, sistema digestivo, sistema urogenital, ya existe. Entonces, pero también compromete todas las vértebras. Aquí está más o menos los principales alteraciones que uno puede encontrar en una tuberculosis, ¿no? Si en caso tenemos suerte de ver la parte inicial, vamos a ver que la lesión empieza en la parte anterior del cuerpo vertebral. Les digo suerte porque cuando el paciente va al hospital, ya el paciente ha ido después de otros meses que empezó la enfermedad. Estuvo con su analgésico, estuvo con su terapia, pero cuando ya el problema no se controla, recién va al hospital. Entonces ya la vértebra está destruida totalmente, esa parte. Entonces, si tenemos la suerte, se puede ver esa parte. Y empieza en una vértebra, de ahí se extiende a otras vértebras a través de sus ligamentos. La parte posterior de la vértebra, o sea, me refiero a las láminas, al pedículo espinoso, a la apófisis espinosa, difícilmente se compromete. Muy rara vez, esa parte. La vértebra se destruye, esa parte, ¿no? Y ya cuando ya está en una etapa de curación, ya el paciente ya fue diagnosticado, está en tratamiento, la vértebra tiene una forma de cuña a veces, ¿cierto? Se compromete por lo general, se borra el disco intervertebral, se pierde. Y el absceso influente es el acúmulo, es la presencia de la materia. Claro, este caso no es materia purulenta, pero no es materia purulenta, sino es el componente, es el detrito del material gaseoso que se ubica en la parte lateral de las vértebras. También por la parte posterior, pero es más frecuente en la parte. Y algunas veces cuando la lesión está en la región lumbar, este material gaseoso se extiende por el psoas y con el tiempo este psoas puede verse calcificaciones en esa parte. Les muestro algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, ¿no? Aquí les estoy diciendo, esto sería, ¿no? La tuberculosis vertebral por lo general inicia en la parte anterior, anterior, en esa parte, ¿no? Hay destrucción de hueso en la parte anterior, o sea, por eso se llama una lesión osteolítica, esa parte. Y aquí algo se ve, de un paciente, ¿no? Esta es la vértebra, esta es la vértebra, esta es otra vértebra, y aquí se ve una imagen radiolúcida, ¿no? En un ángulo, esa parte. Se está perdiendo ya el disco intervertebral, se está borrando esta parte, ¿no? Entonces, esto, le hicieron su seguimiento, al final terminó siendo una tuberculosis, pero se logró de alguna forma ya evidenciar la alteración vertebral, la radiografía en esta etapa. Otro paciente, esa parte, ¿no? Esto, por ejemplo, ya son dos vértebras comprometidas,
con imágenes radiopacas en los extremos, radiolúcidas en la parte central, o sea, destrucción. No olvidarse que cuando decimos imagen radiolúcida en radiografía es porque hay destrucción de hueso, lisis, destrucción de hueso. En este caso hay lisis vertebral, el espacio vertebral no se ve, debería ser así, se perdió el espacio. Entonces hay un borramiento del espacio intervertebral, ¿cierto? Otro paciente, el espacio intervertebral, algo se ve, pero las vértebras, si uno los ve en conjunto, es de menor tamaño. Esta vértebra es de menor tamaño a la superior y esta todavía mantiene, pero el espacio se perdió. Y aquí se ve una imagen así, de bordes bien definidos, radiopaco. Esto corresponde a lo que se llama el absceso osifluente, ¿cierto? Osifluente, que es el acúmulo del material gaseoso, ¿cierto? Como producto de la destrucción ósea por el Mycobacterium tuberculosis, esa parte. Y esto ya cuando ya el paciente ha sido tratado, el paciente ha sido diagnosticado, su tratamiento oportuno y mejoró, ¿ve? Esta es la vértebra normal, pero quedó así. Aquí estaban, como en este caso, eran dos vértebras enfermas, las vértebras mejoraron y quedó en forma de una cuña. Quedó. Esto ya es la parte final de la tuberculosis. Esa parte. Y el problema es que en esta condición, cuando queda el paciente ya tiene una cifosis, ¿no? Una cifosis que es difícil de corregirlo al paciente en esa parte. Entonces, estas son las imágenes que se ve en una radiografía, se ve esta parte. Aquí les muestro las imágenes en una tomografía, ¿cierto? Esto, por ejemplo, es L3 y L4. Esta es una zona de destrucción, una imagen lítica de la mitad inferior de L4. L5 prácticamente queda, creo, la cuarta parte. Está destruido L5. Esta parte. Todo esto corresponde al material gaseoso. El disco intervertebral se está perdiendo. Se borró el disco intervertebral. Esto se refiere a un edema y a un edema del músculo psoas en esa parte. Esto es viendo de coronal. Viendo el sagital, veamos viendo el sagital, por ejemplo, cómo hay destrucción, una lisis del cuerpo vertebral, casi la mitad de L4. De L5 prácticamente ya no queda la tercera parte. El espacio se perdió en esa parte. ¿Cierto? Se perdió el espacio. Viendo en axial, ¿cierto? La lisis, el cuerpo vertebral, lisis, cuerpo vertebral. Algo queda todavía de la vértebra en esa parte. De L5, ¿ve? De L5, lisis total, en la parte central, y este borde del cuerpo vertebral se destruyó totalmente, ¿cierto? Se destruyó, ¿sabes? Son los psoas. Esa parte. Entonces, esta es la forma, ¿no? Esta es la forma cómo se destruye, cómo se altera las vértebras cuando es una espondilocitis tuberculosa o también llamado mal de Pot. Pero también no olvidarse que se altera también el disco intervertebral. El disco se borra, el disco se pierde en esa parte. Se borra en esa parte. Este es otro paciente que tiene una alteración, pero a nivel de dorsal, de L1 y L2. Una vértebra destruida, una vértebra con lisis, con zonas ya de hiperdensas, calcificaciones, pero el borde posterior de la vértebra se ha ido hacia atrás. Entonces, en este paciente está comprimiendo el cono medular y parte también de las raíces de la cola de caballo. Te comprime este paciente. ¿No? Esto corresponde al psoas normal en este lado y este es el psoas donde se encuentra con material hiperdenso
calcificaciones. Producto que en algún momento que en ese lugar también había material gaseoso, pero como el paciente ya está siendo tratado, todo eso se está calcificando. Viendo de axial, ¿no? Este es el psoas con calcificaciones, aquí el psoas es esa parte. El recordar que en la tuberculosis rara vez se compromete más el cuerpo en la tuberculosis. Rara vez se compromete el pedículo y las láminas. No, no estoy diciendo que nunca, no, sí se puede comprometer, pero no es lo usual. Lo usual se compromete el cuero vertebral. Y en este paciente, además de la lesión vertebral, también tenía pues su caverna en los pulmones. Entonces, por ejemplo, por supuesto, cuando hacemos evaluación de los pacientes que tienen problema vertebral debido a tuberculosis, como parte de su estudio también se le pide estudio de pulmones, ¿no? En este caso, pues ya tenemos también la lesión de este paciente. Entonces, una tuberculosis de este paciente. Esta parte. Pero también las vértebras, aparte de que son focos, puede ser también de focos infecciosos, también las vértebras son motivos de metástasis. Y hay dos grandes grupos, las llamadas líticas u osteolíticas, es decir, que me destruyen la vértebra en esta parte. Por ejemplo, en este caso, esta es la vértebra normal, esta es la vértebra normal, ¿cierto? Pero aquí se ve cómo la vértebra está disminuida de tamaño y el cuerpo es hipodenso, lisis, destruido. Y aquí se ve otra vértebra, ¿no? Lisis, es en el cuerpo vertebral, en esta parte. El mismo paciente, en otra vértebra se ve también el cuerpo lisis, destrucción de la vértebra. En esa parte. Y esto es viendo en el cuerpo vertebral, ¿no? Aquí cómo se destruye el cuerpo vertebral. En L1, cómo se ha destruido la parte del cuerpo vertebral. Y es más, está avanzando por el pedículo, está avanzando en esta parte, ¿no? Y los espacios intervertebrales se mantienen, ¿no? Esos no se pierden en esa parte. Por ejemplo, acá el espacio se mantiene. Y eso es una forma de diferenciar. Por ejemplo, les decía, en la tuberculosis se destruye, hay lisis vertebral, pero también se pierde, se borra, se compromete el disco intervertebral. Y por lo general se da entre dos vértebras contiguas, ¿no? Por lo general, o hasta tres podría ser, pero son contiguas, ¿cierto? Es uno tras otro, esa parte. En cambio, la metástasis te compromete varias vértebras, pero no contiguas, sino vértebras que se encuentran a otros niveles. Esto, por ejemplo, es en D9, este es en D4, este es en L1. Entonces, están comprometidas, están los huesos destruidos, pero son en varios niveles, son en varias vértebras esa parte. Y el espacio intervertebral todavía se respeta, por supuesto. Es decir, en la tuberculosis vertebral, las vértebras se destruyen y también se afecta el espacio intervertebral. En cambio, en la metástasis vertebral se compromete varias vértebras, las vértebras se destruyen, pero nos respeta el espacio intervertebral. Esa es una forma, ¿no? Una forma de diagnosticar por medio de imagen. Y aquí está enumerado más o menos las causas que podrían producir lesiones líticas, el tumor riñón, o sea, el hipernefroma, el tiroides, el intestino y el neuroblastoma. Pero también así como hay destrucción de vértebras, también hay la contraparte. Es decir, hay mayor densidad ósea, ¿no? Y eso, por acá en esta radiografía, es una imagen radiopaca.
de todo el cuerpo vertebral, y es más, pero acá sí ya también me está comprometiendo el arco posterior. O sea, me está afectando los pedículos y la lámina esa parte. De igual forma, me respeta el espacio intervertebral. Otro paciente, la vértebra está disminuida de tamaño, es heterogéneo, pero hay predominio de la radioopacidad en esta parte. Entonces, cuando uno ve este tipo de vértebras, las referencias lo mencionan como vértebra en perfil y puede verse pues a Fred Paget, puede verse a Hawking o puede verse a un cáncer que tiene este paciente y me está produciendo una metástasis y me da una imagen que se llama osteoblástica. A eso puede verse esta parte. Entonces, siempre que vemos una vértebra así, puede ser uno, puede ser varias, ¿no? Puede ser varias. Igual, hay que pensar en varias posibilidades. Uno de ellos es la metástasis. Esto es por ejemplo, una tomografía, ¿no? Ese es el sacro. L5, L4, L3, ¿no? Inclusive me está comprometiendo el arco posterior, o sea, las apófisis articulares superior e inferior, ¿no? Las láminas, la apófisis me está comprometiendo esa parte. Y el espacio intervertebral se mantiene, el espacio se mantiene en esta parte. Pero aquí me compromete varias vértebras, pero más que destruir es como que habría mayor densidad, ¿cierto? Como que habría mayor, la materia prima, o sea, el osteoide, como que habría más en sus huesos, esa parte. Entonces, esto, por ejemplo, se denomina lesiones osteoblásticas. Puede ser uno o varios. Cuando son varios, generalmente ya se debe a metástasis. Y uno de ellos es el de próstata, el de mama y, por supuesto, el linfoma no puede dejarse de lado esa parte. Entonces, otra forma que se compromete las vértebras de esa parte. Esto le que mencionaba hace un momento. A veces vamos a ver pacientes, ¿cierto?, con que tiene dolor dorsolumbar y le hacemos su estudio de tomografía y vemos que una vértebra está colapsado, ¿cierto? Y está colapsado, ¿no? Esa parte. Y le hacen sus estudios buscando si habría algún problema de traumatismo, problema metabólico, del tumor, no le encuentran nada, entonces, pero se ve la vértebra colapsada. Y si comparamos las demás vértebras, en todas las vértebras, entonces se ve una disminución de la densidad. La cortical de los huesos se ve hiperdenso, pero no es muy intenso como debería verse. Entonces, todo esto son signos de osteoporosis, ¿no? Disminución de la cortical, disminución de la densidad con los vertebrales. Cuando ya hay fractura, ¿no? Este hueso que tiene esta configuración, hay una fractura por aplastamiento, toma esta modalidad, esa parte. Y inclusive podría aparecer como que si fuese una reacción osteoblástica, ¿no? Pero no, se debe a que este hueso pues ha habido un aplastamiento y se ve de esa forma, esa parte. Entonces, eso también tenemos que ver. Por supuesto, aquí ayuda también la parte, como este caso, tiene 66 años, ¿no? Por supuesto que no es que toda la persona que tenga esa edad tiene que tener osteoporosis, no, sino hay que tratar ver otros factores, ¿cierto?, que podría esta persona ocasionando la osteoporosis. Esta parte. Y finalmente, otro paciente, ¿no? Otro paciente, ¿cierto? Y si vemos acá, por ejemplo, todas estas vértebras están disminuidos de densidad. El borde de las vértebras y no son tan hiperdensos como debería ser esta parte, ¿no? En esta parte. Es también osteoporosis. Pero esto además les muestro porque también a veces había también calcificaciones dentro del disco intervertebral.
Eso también puede suceder, esa parte. No está especificado por qué podría ser, pero se puede eso también apreciar en esa parte. Muy bien, eso es lo que les quería presentar hoy día, ¿no? Si habría algún comentario o pregunta, con mucho gusto. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, dime. Quería preguntar si hay alguna diferencia entre una espondilitis tuberculosa de otras espondilitis que son infecciosas. Ya, bien, 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 bien. Una diferencia, una diferencia es esto. Eh, ya, esto es de la tuberculosis. ¿No? De la tuberculosis aparte. La tuberculosis por lo general te compromete el cuerpo vertebral, por lo general. Esa parte. Rara vez te va a comprometer el arco posterior. O sea, me refiero a los pedículos, láminas y la apófisis espinosa. En cambio, las espondilodicitis producidas por bacterias piógenas, ¿no? Producido por hongos, sí. Ellos te van a comprometer el cuerpo vertebral y te comprometen también el arco posterior. Llámese pedículos, llámese láminas, llámese apófisis espinosa. Eso es la forma como se puede diferenciar por imágenes, esa parte. Muy bien, ¿algo más, por favor? Gracias, doctor. No, a usted, a usted, a usted, a usted. Muy bien, espero que todo haya estado claro. Por favor, yo mañana más tarde estoy enviándole al correo de vuestro delegado para las clases para que usted pueda revisar. Muy bien, a todos ustedes, muy buenas tardes, muchas gracias y a cuidarse.